Bienvenidos, Matuselas. Hoy os traemos diversos aspectos acerca de barajar el mazo. Este análisis está basado en las reglas de torneo de la VKN, las cuales podéis encontrar en este link, os los dejaré en la descripción del vídeo. Veréis que al inicio de la página hay un PDF traducido al español. Concretamente nos interesa el punto 3.2, referente al mezclado, el shuffling de las cartas. Empecemos. El objetivo es poner el mazo en un estado en el cual ningún jugador pueda tener información del orden o posición de las cartas. Esto nos incluye a nosotros mismos y al resto de jugadores. ¿Cuándo se hace? Es obligatorio que cada jugador baraje su mazo antes de empezar el juego, tanto cripta como librería. Si veis que al iniciar una partida algún jugador simplemente saca su mazo y lo pone encima de la mesa, podéis reclamar que ese mazo se baraje. A continuación, cada jugador ofrece a su predador el mazo para que lo baraje. Durante el juego, siempre que se revele cripta o librería, se debe barajar y ofrecer al predador. Si un jugador considera que un mazo no ha sido suficientemente aleatorizado, puede notificarlo a un juez. El juez principal tiene la autoridad final para decidir si el mazo está suficientemente aleatorizado. Aquí hacemos una distinción. Por norma general, siempre quien baraja el mazo de un jugador debe ser su predador. En el caso de que alguno de los otros jugadores considere que no se ha aleatorizado correctamente, la opción que tiene es llamar a un juez, pero no pedir barajarlo él mismo. ¿Cómo debe hacerse? Todo el barajado debe hacerse de manera que no se vean las caras de las cartas. ¿Cuándo se ofrece al predador? Antes hablábamos de que antes de empezar la partida ofrecíamos al predador barajar. O en los diversos casos en los que hay que barajar, lo hace un jugador mismo y luego se le ofrece al predador. Es opcional por parte del predador barajar el mazo. Por lo tanto, puede declinar este ofrecimiento. Puede barajar y o cortar. Consideramos barajar cuando mezclamos las cartas y cortar simplemente cuando quitamos una parte de las cartas y la ponemos debajo. Si ha barajado, la presa que ha ofrecido el mazo puede cortar una última vez si lo desea. Esto se hace porque mientras se baraja, si por lo que fuera el jugador pudiera ver la última carta o hay la duda de que así pudiera ser, pues la presa puede hacer este último corte y así que no quede duda de que no se ha visto nada. Consejos. Antes de la partida, cuando se nos ofrece el mazo de la presa, barajar siempre cripta y librería. Hay muchas maneras de barajar y que las cartas queden colocadas. Por lo tanto, siempre, antes de empezar la partida, es muy aconsejable que barajéis vosotros. No declinéis el ofrecimiento o simplemente cortéis. Este punto es importante. Fijaros que aún no hemos empezado la partida, pero ya tenemos una manera de ralentizar a nuestro predador. Barajando su cripta y librería, tenemos una opción de influir en su juego, sobre todo inicialmente, ya que si que por lo que fuera, al aleatorizar las cartas, no le salen como a él le interesan, le va a ralentizar. Pongamos un ejemplo muy claro. Una baraja de Tubdocs con una cripta de muchas cartas. Más de 12, a veces acostumbran a llevar 30, etc. Este tipo de mazo necesita sacar vampiros para que las gárgolas, los Tubdocs, que son esclavos, puedan actuar. Por lo tanto, ir a visitar a los vampiros que les interesen. Si, aleatorizando, conseguimos que la mano inicial solo le salgan Tubdocs, este jugador deberá buscar al vampiro maestro, en este caso Tremere Antitribu, para poder actuar con sus Tubdocs. Será una manera de tener algunos turnos tranquilos que contra una baraja de Tubdocs ya sabéis que siempre es muy interesante. Por otro lado, herencia de una partida previa. Consideramos esto cuando se han jugado
algunas partidas antes de empezar la que vamos a jugar y tenemos una herencia de cómo han venido ordenadas estas cartas en el mazo. El descarte puede tener secuencias de cartas óptimas o acumulación de cartas similares por el orden en que se juegan durante la partida. Pongamos un ejemplo. Una baraja de Stealth and Bleed acostumbra a estar tirando en secuencia las cartas. Por ejemplo, tiro un Govern, tiro algo de sigilo y luego tiro un Conditioning. Estas cartas se quedan en el descarte en ese orden. Por lo tanto, serían una secuencia óptima de cartas que, si luego esto no se mezcla, saldrán de esta manera en la siguiente partida. Y la acumulación de cartas similares, el ejemplo que podemos poner sería las Azure Tablets. Cuando finalizamos la partida, las tenemos todas juntas, las que hemos ido usando para los diversos ciclos. Al ponerlos en el descarte y unir nuestro mazo para la siguiente partida, quedan todas juntas. Muchos jugadores, al terminar una partida previa, distribuyen proporcionalmente las cartas que han quedado juntas en el descarte, o los vampiros usados durante el juego. Esto es una práctica legal. Significa, por ejemplo, en este caso que hablábamos de las Azure Tablets, de que las cogemos todas encima de la mesa y las vamos a colocar en el mazo, en vez de ponerlas directamente encima, pues las distribuimos para que no queden tan juntas. Esto se puede hacer, pero es en parte una colocación. Simplemente que como luego, al empezar otra partida, vamos a barajar y vamos a ofrecer a nuestro predador hacer lo propio, esto ya no es una práctica que podría ser colocarse las cartas, simplemente ha sido intentar randomizar un poquito nuestro mazo para que no salgan todas juntas en la siguiente partida, y se hace la aleatorización posterior cuando se empieza la partida, ya como hemos explicado antes. Durante la partida, cuando se nos ofrece un mazo, dependerá de nuestros intereses qué vayamos a hacer. Por ejemplo, si vemos que la presa no ha aleatorizado suficientemente, mezclamos. Si el tiempo de partida nos surge, no barajamos, declinamos o solo cortamos. En otros casos, a criterio del jugador. Poner especial atención al mezclado de los jugadores antes de iniciar la partida. El mazo debe quedar suficientemente aleatorizado entre el barajado del jugador y el adicional de su predador. Si no es el caso, en ese momento notificamos a un juez. Eso teniendo en cuenta que no somos nosotros el predador, en cuyo caso ya hemos tenido la opción pues, de barajar, cortar o hacer como más nos interese. Veremos ahora una preferencia personal que yo uso para bajar mi mazo. En este mazo hemos simulado una acumulación de cartas con las fundas rojas y dos secuencias de cartas óptimas con las fundas blancas. Empezamos haciendo 10 pilas, colocando las cartas una a una, y al llegar al final empezamos otra vez por el principio. Aceleraremos un poco el proceso y llegamos a la acumulación de cartas. Fijaros que estas, con el ejemplo que poníamos, por ejemplo, de las Azure Tablets, quedan perfectamente distribuidas. Aceleramos otra vez y llegaremos a una de las secuencias de cartas óptimas. Volvemos a acelerar, pasa a la segunda secuencia de cartas óptimas y tenemos todo el mazo colocado. Seguidamente ponemos las filas de abajo sobre las filas de arriba. Y la quinta pila con la tercera con la primera con la cuarta y la cuarta con la segunda. Podemos ver el resultado. Seguidamente mezclaríamos. Aquí podéis ver el resultado final y ofrecemos el mazo al predador. Recordad suscribiros y darle al like. Nos vemos en la próxima.